Para cerrar este ciclo de conferencias dedicada a la gestión de riesgos hidrometeorológicos, daremos la bienvenida al maestro en ingeniería, maestro Antonio Solís Salinas, quien es subdirector de riesgos por inundación del Senapred, quien nos presentará la conferencia magistral Gestión de riesgos por inundaciones. El maestro Salas es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente es maestro en ingeniería hidráulica por la misma universidad, máster en hidrología general y aplicada por CEDEX en Madrid, España, y doctorado en ingeniería hidráulica por la UNAM. Ha realizado estudios en técnicas generales de refuerzos de terrenos y sus aplicaciones en CEDEX, Madrid, España. Hidrología isotópica de igual manera en CEDEX, Madrid, España. Ha realizado también la microzonificación y su aplicación en la mitigación de desastres en el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres en Lima, Perú. Riesgos de inundación urbanas, medidas correctoras en la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Cartagena de Indias, Colombia. De igual manera, ha participado en predicción de crecidas repentinas, organizado por el Servicio Meteorológico Nacional y la Organización Meteorológica Mundial. Mike Flood, modificación integral de inundaciones en primera dimensión y en segunda dimensión, en las instalaciones del SIXCA, México. En su exitosa trayectoria ha realizado 63 reportes o informes técnicos de circulación restringida, 17 artículos arbitrarios y 66 pláticas y conferencias. Ha colaborado como becario en el Instituto de Ingeniería, Comisión Nacional del Agua, como docente en la UNAM, y actualmente es subdirector de riesgos por inundación en el Senapred. Por favor, recibámoslo con un grato aplauso. Buenas tardes. Yo me voy a mover un poquito para que no se me duerman. Y bueno, muchas gracias a los organizadores y una felicitación porque estos eventos no se ven todos los días. Aquí en la Universidad de Puebla deben de sentirse afortunados en contar con gente que le echa ganas y pues hace posible eventos como en el que estamos en este momento. Entonces, gracias y felicidades. Bueno, cuando me invitaron me dijeron que querían que platicara de gestión de riesgo, normatividad, reglamentos y algunos programas que puedan aterrizarse a los estados. A mí me gusta más hablar de planitos como los que mostró el ingeniero Solís hace un rato y los diferentes escenarios de inundación para diferentes TRs y cuánto se inundan las casas. Pero bueno, me dijeron que hablar de otra cosa y vamos a tratar de hablar de lo que nos pidieron. El contenido de la plática es este. Rápidamente les voy a dar los antecedentes. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos interesa este tipo de fenómenos? ¿Cuáles son las causas del problema de las inundaciones específicamente? Vamos a ver qué es la gestión de riesgo para el fenómeno de inundaciones y pues entramos en materia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de leyes y reglamentos, algunas reglas de operación de diferentes programas
que están actualmente activos en varias dependencias del gobierno federal, básicamente. Algunas metodologías, un poco lo que tocó el ingeniero Solís, y bueno, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Qué queremos con todo esto? Muy bien, la primera lámina. ¿Qué es lo que está pasando? Es una gráfica con datos a nivel mundial, en donde en el eje de las X pues está el tiempo, ¿sí? Desde 1950 hasta casi hasta nuestros días, y aquí en el eje de las abscisas tenemos el número de desastres de todo tipo en el mundo. Entonces vemos que en las primeras décadas pues eran no demasiados, pero de pronto a partir de los 90s hay una especie de boom. De pronto crece abruptamente este tipo de eventos. Entonces, bueno, aquí hay algunos comentarios. Dice que alrededor del mundo ha aumentado, particularmente en los últimos 20 años, ¿no? Vemos cómo la pendiente se incrementa considerablemente. Un dato curioso es que en el 2010, particularmente en el 2010, para México fue el año más costoso desde el punto de vista de desastres. En el mundo también fue uno de los años más costosos, y aquí hay una cifra, ¿sí? 178 millones de personas afectadas, y en los últimos 12 años, más o menos, aquí tenemos una cifra de 40,000 millones de dólares. Yo creo que ni siquiera nos imaginamos, ¿no?, cuánto es eso. Es muchísimo dinero. Así, para tener una idea gruesa, por ejemplo, ahorita en México se está construyendo la hidroeléctrica La Yesca. La Yesca aproximadamente tiene un costo de 1,000 millones de dólares. Si en el mundo se han perdido 40,000 millones, entonces pues en el mundo hubiera alcanzado para hacer 40 hidroeléctricas alrededor del mundo, ¿no? En cualquier país que ustedes quieran, para tener un orden de magnitud de cómo cuánto es esto, o para qué nos sirve eso, en qué hubiéramos usado ese dinero. La siguiente, por favor. Bien, centrándonos ya en nuestro país, estas son las estadísticas, nuevamente desde la época de los 70s, casi a nuestros días, y aquí estamos graficando, dice, daños en millones de pesos. Vemos que al principio pues no había grandes daños, y en los últimos años han crecido demasiado, ¿no?, estos daños. Aquí se ve particularmente el 2010, que les decía, es el año más costoso para México por desastres de todos los tipos de fenómenos. En esta otra gráfica ahora ponemos decesos, ¿sí?, muertes. Lo mismo en el mismo periodo, y aquí vemos que es un poco más caótico, no hay una tendencia, no podemos decir que aumenta o decrece el número de muertos. Digamos, y si me lo permiten, pues, más o menos se mantiene constante esto, desde el punto de vista de muertos. La siguiente, por favor. Bien, entonces, quiero arrancar con esta reflexión. A ver, cada vez es más frecuente la ocurrencia de algún desastre, de cualquier tipo. La siguiente, un clic. Y les pregunto, ¿por qué creen que se está incrementando el riesgo de cualquier desastre a los que nosotros estamos expuestos? Cada vez oímos que hay problemas por inundaciones, por sismos, por volcanes, cuestiones químicas, explosiones, lo que ustedes quieran, cada vez con más frecuencia. ¿Por qué creen ustedes que sea eso? Si recuerdan, cuando hablamos de riesgo, tenemos que hablar necesariamente de sus componentes. Una es el peligro, otra es la vulnerabilidad, y una más es la exposición, ¿sí?, ante el desastre que nosotros estemos analizando, el que nos interese estudiar. Entonces, con esos tres componentes, pregunto, ¿cuál creen ustedes que sea la causa?
Primero, ¿será el peligro? ¿Será que ahorita que está de moda la cuestión del cambio climático, el cambio climático es el detonante, es el culpable de que ocurran más desastres? Se están presentando eventos cada vez más intensos y cada vez más frecuentes. ¿Por qué? Eso es analizándolo desde el punto, o preguntándonos desde el punto de vista del peligro solamente. Si queremos cuestionarnos sobre la vulnerabilidad, bueno, somos más vulnerables. Vulnerabilidad, si ustedes recuerdan, es ¿qué tanto nos puede dañar un fenómeno? Para aterrizar en el tema que nos ocupa, en las inundaciones, ¿qué tanto nos puede dañar una inundación? Somos más fácilmente afectables o menos, o más difícilmente afectables. Eso es que seamos más o menos vulnerables. Entonces, por ejemplo, SENAPRED es la parte técnica de Protección Civil. A Protección Civil lo que más le interesa es la población. Entonces, lo primero que analizamos, lo primero que volteamos a ver nosotros es a la población y a sus bienes. Y en esto de los bienes, bueno, están las viviendas, ¿no? Como principal posesión de la población. Entonces, aterrizándolo a la población, nuestras casas son más vulnerables ahora de lo que eran antes. O se los pongo de otra manera. Construimos casas más endebles o que más fácilmente se pueden afectar con materiales que se deterioran más fácilmente con respecto a las casas que se construían hace 20 o 40 o 50 años. Por ahí será la cosa de esto de que se presenten, que tengamos más riesgo y que se presenten más fenómenos. O bien si nos vamos al tercer elemento del riesgo, la exposición. Exposición es ponernos en un sitio en el que podemos ser afectados por el fenómeno que estamos analizando, ¿sí? En este caso de las inundaciones. Entonces, ¿será que cada vez más nos vamos metiendo a zonas en donde no deberíamos de asentarnos y por eso nos inundamos? Entonces, les dejo estas preguntas, regresamos con la presentación y al final de la presentación yo espero que podamos responder esto. ¿Sí? La siguiente, por favor. Muy bien, a manera de ejemplo del peligro, si se está aumentando el peligro, quiero ver esta lámina. Esta es la base de datos. Cada línea es la trayectoria de un ciclón tropical, es la historia de ciclones tropicales del Océano Atlántico que data desde 1851. Entonces, cada línea es la trayectoria de un ciclón y los colores están de acuerdo con esta escala de colores, ¿sí? Entonces, estos son los ciclones tropicales que se han presentado desde el 81. La siguiente. Esta es la base de datos del Océano Pacífico desde 1951. Y para tratar de ver si se ha incrementado el número de ciclones o si se ha incrementado la intensidad de estos, vamos a verlo de esta manera. La siguiente. Esa es la década de los 50 y ahí están los ciclones tanto del Pacífico como del Atlántico. Chequen bien cuántas líneas son o los colores que hay ahí. La siguiente. La década de los 60. La siguiente. 70. Siguiente. 80, una más. 90 y ahí, hasta ahí. Ok. ¿Alguien vio que haya más líneas o que haya colores más oscuros? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, sí, efectivamente, son más intensos o hay una mayor cantidad de este tipo de fenómenos? ¿Sí? Pues como que está medio caótico, ¿no? La siguiente. Ok, esta es otra manera de ver esas gráficas. Este es el número de ciclones por año.
desde 1851, aquí tenemos 6, en el siguiente son 5, en el siguiente son 8, etcétera. Desde el 51, estos son del Atlántico, hasta el 2012. Y en azul los del Pacífico, a partir de 1951. Entonces, pues, una clara tendencia de que esto va aumentando. Si alguien puede decirme que la ve, lo podemos escuchar. ¿Vas a darle un clic más? Ok, en este cuadrito resumen, si tomamos todo el periodo, desde hace 150 años, la media en el Atlántico es de 9 ciclones tropicales. Si decimos, no, en 1800, quién sabe cómo medían, quién sabe si se daban cuenta de todo lo que ocurría. Entonces, pues no le creemos a estos años y vamos a tomar solamente los del siglo pasado, de 1900 a la fecha. Bueno, la media es de 10 ciclones tropicales. Decimos, bueno, pero es que también al principio del siglo, pues estaba un poco arcaica la manera de medir, no sé, y seguramente se les pasaban, o los que ocurrían en medio de los océanos, pues a lo mejor ni los detectaban, ni sabían que ocurrían. Entonces, a la segura, pues nos vamos, y desde 1951 hacemos la estadística. Entonces, nos resultan 11 ciclones tropicales. La diferencia, pues, es un par de ciclones, que realmente no es mucho eso, ¿no? Y en el Pacífico, bueno, como solamente tenemos este periodo, bueno, este es el número de ciclones tropicales que normalmente se presenta año con año. Entonces, esto es un poco tratando de ver si efectivamente se incrementa el peligro con el número de eventos o con la intensidad de estos. La siguiente. Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, vuelvo a repetir, para Protección Civil lo primordial es la población y de esta, pues sus viviendas. Entonces aquí les muestro pues una serie de viviendas que podemos encontrar en cualquier parte de nuestro país. Son viviendas clásicas, unas más que otras en ciertas regiones, pero cualquiera de ellas la podemos encontrar en nuestro país. Lo que les decía hace un momento es, somos más vulnerables, es decir, las casas que construimos ahora se dañan más, o sus productos, sus materiales con los que son construidas tienden a verse más afectados que las casas de antes. Esa es la cuestión. Si la respuesta es afirmativa, bueno, entonces tendríamos que concluir que efectivamente la vulnerabilidad es la que está ocasionando que tengamos cada vez mayor riesgo desde el punto de vista de las inundaciones. Como creo que no es así, vamos a la que sigue. El tercer elemento del riesgo es la exposición. Y bueno, aquí esta es una panorámica esta es en Soconusco, ¿sí? la costa de Chiapas. Aquí viene la sierra de Chiapas y toda la planicie costera hasta la parte de acá con Guatemala. Si ustedes se fijan, atravesando la sierra, pues bajan diferentes ríos. Este es el río Coatán, y a la mitad del río Coatán tenemos esta gran ciudad, la más importante de la zona, que es Tapachula. Más adelante aquí tenemos, ¿cuál es esta? Creo que esta es Huixla, el río Huixla y la ciudad de Huixla. Aquí sigue otro río con su ciudad, otro río con su ciudad. Entonces, no sé, creo que tenemos mala suerte, ¿no? Porque cuando construimos su ciudad, ahí llega un río. Creo que eso es mala suerte, pero bueno. La siguiente, por favor. Seguimos con esto de la exposición. Esta es la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, y lo que se pretende mostrar aquí es cómo estaba distribuida la población, cuáles eran los centros poblacionales
alrededor de la ciudad de Villahermosa en 1975, entonces estos polígonos amarillos. Y cómo crecieron es un dato del 2005 a estos polígonos rojos. Entonces, si ustedes se fijan, cualquier polígono rojo, mejor dicho, cualquier polígono amarillo está inscrito en los polígonos rojos. Eso quiere decir que los núcleos poblacionales han crecido. Incluso hay algunos polígonos rojos que no tienen polígono amarillo, son nuevos desarrollos, ¿sí?, que no estaban en el 75. Pero si ustedes se fijan, no hay ningún caso al revés, que haya un polígono amarillo y el rojo sea un polígono más pequeñito, ¿no? O sea, nos vamos expandiendo, vamos creciendo siempre. Entonces, esto es también parte de la exposición, cómo van creciendo nuestras ciudades o centros poblacionales. La siguiente. Y bueno, pues una consecuencia de esa exposición la quiero mostrar en esta lámina. Este es un río cualquiera, imagínense el río Alceseca o el río Huatán o el que ustedes quieran. Desde que la tierra es tierra, el río siempre ha cruzado por esta zona y aquí vemos muy claramente cómo el río divaga. Entonces de pronto viene por aquí el río y años después el río se corre y viene por acá y en otros años viene y corre por acá. Entonces alrededor de esta zona el río va divagando, pero bueno, está, digámoslo de alguna manera, contenido en esta zona y pues no pasa nada. Aquí no hay absolutamente nada, no hay bienes expuestos, no hay nada vulnerable a esas inundaciones cuando el río divaga, cuando el río se desborda. Por tanto, aquí el riesgo es cero, no hay riesgo, ¿sí? Hay peligro porque, bueno, el río divaga, porque tiene crecidas, porque se desborda, pero como no afecta nada, riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad por exposición. Si vulnerabilidad es cero, en automático todo es cero, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí todo bien. Pero, pues a alguien se le ocurre que para evitar, pues no es que no le gusta que el río ande de acá para allá, pues hace una canalización, y aquí está la canalización, para que el río se vaya por ahí solamente y no se ande moviendo. Entonces, esta canalización lo que hace es asegurarnos que el río siempre va a ir por aquí y que ya no se va a mover ni de este lado ni de este lado. Luego entonces la gente se siente segura de que el río está controlado y comienza a haber asentamientos. Entonces, esas zonas que antes eran planicies de inundación naturales del río se ven invadidas por asentamientos, por complejos industriales, que cuando esta obra falle, digo, en principio no tendría por qué fallar, si está bien hecha, si le hizo un ingeniero, pues no tendría por qué fallar, pero siempre diseñamos para un periodo de retorno. No es que lo haga mal el ingeniero, lo que pasa es que siempre diseñamos para un periodo de retorno y inevitablemente existe la probabilidad de que se presente un evento mayor que el evento de diseño. Entonces, cuando falla la obra, no porque la diseñó el ingeniero mal. Entonces, cuando falla esta obra, entonces sí tenemos aquí muchos bienes expuestos y esto genera daños, y ese daño, entonces, como consecuencia, pues genera un riesgo, ¿sí? Esta es, digamos, la manera más natural, más común de cómo se genera el riesgo, sea en una zona apartada como esto, o en nuestras mismas ciudades donde nosotros vivimos, como lo veíamos en los croquis estos de Villahermosa, cómo los centros poblacionales van creciendo y van creciendo y van creciendo, y llega el momento en el que, si nosotros sabíamos que esa parte, esa esquina es zona de inundación y nunca ha habido asentamientos, porque ahí sabemos que se inunda, bueno, pues la explosión poblacional nos gana
y tarde o temprano ahí va a haber asentamientos. Y eso va a generar entonces riesgo en la ciudad donde nosotros estamos, ¿no? Bien, las causas del problema, con estas cosas que ya platicamos, lo vimos en la gráfica, que en los últimos 10, 20 años más o menos, cómo ha incrementado considerablemente el riesgo. Y también, no sé si con estas cosas que estoy platicando, ustedes estén de acuerdo o no conmigo, ahorita lo ponemos a votación, que el riesgo se modifica básicamente por mayores niveles de exposición. La vulnerabilidad de alguna manera la podemos controlar diciendo, bueno, no construyas con materiales, por ejemplo, en las zonas irregulares cercanas a los ríos, vemos casitas de cartón, de láminas de cartón, de materiales de desecho, por ejemplo. Entonces, la vulnerabilidad la podríamos abatir diciendo, no se construya con materiales de desecho. Si quieres construir una casa, hazlo con, no sé, con mampostería cuando menos, ¿no? Que esas casas, pues la supervise un ingeniero, por ejemplo. De alguna manera, podríamos incidir en mejorar la vulnerabilidad. El peligro, pues creo que hasta ahorita no hemos hallado la manera de controlar la naturaleza. No podemos hacer que llueva o hacer que deje de llover o que llueva como nosotros queramos. Llueve, como lo dijeron hace un rato, esa lluvia parte se infiltra y parte escurre. Entonces, esa que escurre, pues en ocasiones cuando es mucho, cuando excede la capacidad de infiltración y la capacidad de conducción de los cauces, provoca el desbordamiento de los ríos y esto genera las inundaciones, ¿sí? Entonces, para el peligro no tenemos ninguna receta, ninguna metodología, no podemos hacer absolutamente nada. Digamos que el peligro no lo podemos manipular. Y el tercer elemento, que es la exposición, bueno, ya vimos, exposición es si nos ponemos o no nos ponemos en una parte o en otra parte, y esto me parece que es de los tres elementos el que más nosotros podemos controlar. Entonces, para abatir los niveles de riesgo a los que estamos expuestos, ante peligro no podemos hacer nada. La vulnerabilidad de alguna manera la podemos controlar, pero aquí está la clave de todo, en la exposición, en saber dónde ponernos, o si vamos a construir cierta infraestructura en una zona que se ve sujeta periódicamente a inundaciones, bueno, pues vamos a adaptarla para que funcione ante ese escenario de inundación al que se va a ver sometida. Y si no podemos adaptarla para que funcione en ese escenario, pues simplemente evitamos que haya infraestructura en esas zonas. La siguiente, por favor. Ok. Bien, la construcción, bueno, si lo leen, les doy 30 segundos y ahorita hablamos. Ok, bueno, como pueden ver aquí, entonces, riesgo, resumiendo estas líneas, yo diría que el riesgo es resultado del desarrollo de las poblaciones. Dicen, ¿cómo? O sea, entre más desarrolladas, pues deberíamos de tener menos riesgo. No, lo que pasa es que uno de los elementos, recuerden ustedes, es la exposición. Crecen las ciudades, florecen las ciudades, hay mejores casas, hay más casas, hay
más servicios, mejor infraestructura, y todo eso que conforma una mejor ciudad son bienes expuestos que cuando llega la inundación los va a dañar y entonces hay más pérdidas. Por eso entonces se dice que la construcción de riesgo es directamente proporcional al desarrollo. A ver, ¿cómo está eso? Si, por ejemplo, hay mucho más riesgo en Nueva Orleans cuando el huracán Katrina, por toda la infraestructura, por todo lo que había en esa ciudad, hubo mucho riesgo, hay muchos bienes expuestos. En Nueva York el año pasado con el huracán Sandy, que hasta el metro se vio afectado y estas cosas, ¿no? En cambio, pues no sé, si nos vamos a África, a cualquier país, a Mozambique, por ejemplo, a una aldea de indios bereberes, pues no sé, tienen sus chozas, sus casitas, que sí, efectivamente es todo para ellos, si se daña, si pierden su casa, pierden absolutamente todo, claro, pero en un punto de vista global, eso no pinta, ¿sí? Ese es el detalle. Como lo vemos, todo lo tenemos que ver desde un punto de vista global. Entonces, esas pequeñas comunidades, esas pequeñas ciudades, lo que hacen o lo que representan es justamente pues puntos, se oye mal, pero matemáticamente así es, son puntos insignificantes en esto de la suma, cuando sumamos todos los daños, ¿no? para cuantificar el riesgo. Entonces, esas grandes ciudades donde hay todos los servicios, donde hay mucha infraestructura, donde hay mucho que perder, esas son las que representan los mayores riesgos. Y las ciudades pequeñas, las aldeas, algunas pequeñas comunidades, pues desde el punto de vista global, representan muy poco en ese riesgo global. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien. Si eso lo tratamos de visualizar aquí en nuestro país, bueno, datos del INEGI, tenemos casi 200,000 localidades y poco más de 112 millones de habitantes. El INEGI dice que una localidad urbana es aquella que tiene más de 2.500 habitantes. Más de 2.500 habitantes, ya, eso es una localidad urbana para el INEGI. Ok, de esas localidades, en nuestro país, aquí se alcanzan a ver las pequeñas manchas oscuras, hay 4.000 localidades de 200,000. Eso es el 2%. ¿Sí? El 2% de las localidades en nuestro país son localidades urbanas. El 98% de las localidades en nuestro país son rurales, o sea, somos un país rural. Sin embargo, en este 2% de localidades está el 75% de la población de nuestro país. Y en este 98% de localidades rurales está el 25%. Esos son los grandes contrastes, ¿no? Por eso aquí tenemos muchísimo que perder. Si pasa algo en cualquiera de estas localidades urbanas, hay muchísimas cosas que pueden significar grandes daños. La siguiente, por favor. Un clic más. Ok, entonces, la conclusión, uno más. Hasta ahí. ¿Por qué ocurren las inundaciones? ¿Por qué si hay los grandes programas de cómputo y tenemos información, el INEGI es nuestro proveedor oficial y tiene montones de cartas topográficas y modelos digitales y el Instituto Mexicano del Transporte tiene todas sus carreteras, etcétera, etcétera? Si tenemos mucha información, ¿por qué ocurren las inundaciones? ¿Por qué tenemos riesgo por inundación? Mi respuesta es triple, como ustedes ven ahí. Primero, hemos cambiado nosotros. ¿A qué me refiero? A que el hombre desde sus orígenes, si recuerdan sus clases en la primaria, cuando los fenicios y en Mesopotamia y no sé qué, los pueblos iban a asentarse junto a los ríos.
para pescar y para navegar y poder comercializar y que floreciera su economía, etcétera, etcétera. Okay. Así comenzó la civilización. Sin embargo, en nuestros días nos gustan las comodidades. Entonces nosotros, en vez de adaptarnos al medio ambiente, adaptamos el medio ambiente a nosotros y pues crecemos nuestra zona urbana, y en la parte alta, en vez de tener el bosque que retiene gran parte de la lluvia, pues asfaltamos y ponemos más centros comerciales y más viviendas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces hacemos todo según nuestras conveniencias y no vemos el medio ambiente. Entonces por eso nosotros hemos cambiado con respecto a las inundaciones. La segunda es que las inundaciones han variado. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, desde que está la tierra, desde antes de que estuviera el hombre, ha habido inundaciones. Como lo veíamos en la transparencia de 3 fotografías, bueno, había inundaciones, llovía, el agua escurría, de pronto llovía demasiado, el río se desbordaba, pero no había absolutamente nada y no pasaba nada. Entonces era un ciclo normal, era parte del ciclo del agua, parte del ciclo hidrológico. Sin embargo, llega el hombre, se comienza a asentar, comienza a hacer infraestructura, comienza a adaptar el medio ambiente a su conveniencia, y entonces hacemos que ya no se retenga el agua en la parte alta, y en vez de que solo una parte de esa agua que llueve escurra y llegue a la parte baja, pues ahora el 100% del agua que cae en la parte alta escurre en la parte baja, por ejemplo. Además, como le ponemos pavimento o asfalto, los tiempos de concentración son más rápidos. Entonces llueve y a los pocos minutos ya se está inundando la parte de abajo, cuando antes de que estuviera urbanizado pues tardaba algunos minutos o algunas horas más y no era tan severa la inundación. Entonces por eso yo digo que también las inundaciones las hemos cambiado. Y finalmente se ha modificado nuestra apreciación de las inundaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que con toda esta cosa de que adaptamos el medio ambiente y lo que más nos conviene o lo que no nos conviene aparentemente lo solucionamos. Por ejemplo, en la Ciudad de México pues tenemos el drenaje profundo. En ninguna ciudad del mundo hay una obra como esa. Pero nosotros vemos que llueve, el agua se va a las coladeras, de las coladeras agarra la red primaria, los colectores, llega finalmente al drenaje profundo y sale, y esa agua que cae en la Ciudad de México sale por Tampico, hasta por allá va a dar. Pero si nosotros le preguntamos a cualquier persona en la Ciudad de México cómo funciona el drenaje, el agua que llueve y se mete a la coladera, ¿hacia dónde va? Nadie sabe, o casi nadie sabe. ¿Por qué? Pues porque como es un problema ya resuelto, sentimos nosotros que no es necesario abundar en ello. O sea, ya está resuelto el problema, se acabó, vamos a otra cosa. Y simplemente no sabemos qué es lo que pasa con eso, ¿sí? No tenemos ese feeling para saber cómo está conectado, qué pasaría en caso de que se tape alguna tarjea o cosas de ese tipo, ¿no? Lo mismo sucede cuando se construye, por ejemplo, una presa o un bordo. La gente ve la obra, ve el bordo, ve la presa y dice, no, por eso ya se acabaron las inundaciones. Y estoy seguro, y no tengo ni por qué hacer simulacros, ni por qué saber qué dice el plan de emergencia de mi comunidad. Se desentienden, tenemos una falsa seguridad, y eso hace que nos desconectemos como individuos que pertenecemos porque cada uno de nosotros pertenecemos a Protección Civil. Nos desconectamos y la verdad es que no sabemos
qué hacer ni cómo actuar ante la ocurrencia de uno de estos eventos. Entonces, por todas estas razones es que yo digo que ocurren las inundaciones. La siguiente, por favor. Bueno, después de todo ese gran antecedente, ya entro en materia de lo que me pidieron. Entonces, bueno, gestión integral del riesgo. Y bueno, aquí está la definición de qué es la gestión, ¿sí? Son acciones que se llevan a cabo en los 3 niveles de gobierno y la sociedad para realizar políticas públicas, combatir los desastres y hacer una sociedad más resiliente. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos, absolutamente todos, le tenemos que entrar. O sea, esto no es problema del gobierno federal o del gobierno municipal o del estatal solamente, o de mi vecino, no, es problema de todos y todos tenemos que participar. Cada quien en su ámbito de competencia y a cada quien le tocan ciertas cosas, pero a todos. La siguiente, por favor. Ok, entonces esta gestión de riesgo pues tiene estas etapas. La etapa de identificación es una cosa que debe tener bien clara, es que nadie, absolutamente nadie, sabe qué hacer ante algo que desconoce. O sea, si yo no sé que en mi colonia hay inundaciones, cuando se presenta una inundación, no voy a saber qué hacer. Si yo no sé que en mi colonia puede caer ceniza del Popo, cuando caiga ceniza del Popo, no voy a saber qué hacer. Entonces, nadie hace absolutamente nada ante algo que no conoce. Entonces, lo primero es saber a qué estamos expuestos, ¿sí? ¿Qué nos puede afectar y de qué manera? Lo siguiente es que, bueno, lo aterrizamos a inundaciones. Entonces, una vez que sé que hay inundaciones en mi colonia, llevo a cabo lo que decía el ingeniero Solís, hago un análisis, hago estudios hidrológicos, estudios hidráulicos para caracterizar esas inundaciones y entonces decir, bueno, la inundación de 20 años de periodo de retorno es así y la inundación de 50 años de periodo de retorno es de esta manera y la de 100 años es así y así y así. Entonces caracterizo los escenarios que me pueden llegar a afectar aquí en el análisis. En la evaluación una vez que sé qué me puede afectar y la manera en la que me puede afectar, bueno, pues vamos viendo posibles soluciones. Que si hago una presa, que si hago un bordo, que si meto alcantarillado, que si reforesto la cuenca arriba, que si se implementa un sistema de alerta temprana, no sé, muchísimas cosas. Bueno, vamos a ver qué resultados daría cada una de ellas. Entonces vamos evaluando cuánto me cuesta llevar a cabo esto y qué resultados obtengo. Cuánto me cuesta llevar a cabo esto otro y qué resultados obtengo. Y voy evaluando cada una de mis posibles soluciones. Más adelante, para control, simplemente es posiblemente, y en la mayoría de los casos, nunca hay una solución única. En ocasiones lo más común es que sea una combinación de soluciones. Entonces, tal vez la solución no sea hacer una presa que me cuesta $1,000 millones acá arriba, y la solución es hacer un bordo en los últimos 5 kilómetros antes de entrar a la ciudad que me cuesta $100 millones y un sistema de alerta que me cuesta $50 millones, por ejemplo. O también podría gastar algo con Protección Civil para que capacite a la población y se hagan simulacros y sepan cuáles son sus rutas de evacuación y dónde están sus albergues, cuándo se tienen que ir a esos albergues. O sea, es una combinación de varias soluciones, no es una solución única. Entonces, aquí en control, bueno,
caracterizamos el peligro, vemos las posibles soluciones y aquí definimos cuál es el mejor esquema de solución para ese caso en particular, porque cada caso es diferente. Entonces, lo que es bueno para mi comunidad, para mi colonia o para mi municipio, seguramente no es lo ideal para el municipio o la colonia del compañero o la de la compañera. Y bueno, finalmente, con todo este análisis, bueno, llegamos a esto de la reducción de los riesgos. La siguiente, por favor. Aquí tomé un extracto de una nota periodística de este señor, es mi jefe, es el Coordinador Nacional de Protección Civil. La semana pasada la OCDE, que es un organismo internacional, dio el resultado de un estudio que hizo el año pasado, en 2012. La OCDE vino a evaluar al Sistema Nacional de Protección Civil de México. Dijo, bueno, ¿cuáles son los desastres más comunes? Los hidrometeorológicos. Okay. ¿Y quién es el organismo encargado de cuestiones hidrometeorológicas aquí en México? La CONAGUA. Entonces, evaluó al Sistema Nacional de Protección Civil y a la CONAGUA. Y la semana pasada entregó los resultados. Entonces, en esa ceremonia, por ahí el coordinador dijo, hoy sabemos por experiencia que los mejores resultados se han dado cuando se tienen políticas integrales, o sea, acciones, no son acciones aisladas, sino acciones que tienen que ver con otras cosas y que dependen de otras cosas, no acciones aisladas, políticas integrales cuando se actúa oportuna y coordinadamente, ¿sí? No es solamente Protección Civil o la CONAGUA, somos todos los afectados. La siguiente. Bueno, en ese discurso, por ahí también dijo que, aquí dice, reorientar esfuerzos, esto lo dijo el presidente, y dijo, hay que trabajar para reducir el riesgo, para hacer verdadera gestión de riesgo por inundación, o bueno, en general, fenómenos en general, desastres en general. Hay que trabajar en, dice, crear y operar el Sistema Nacional de Alertas. En el CENAPRED se está creando el Sistema Nacional de Alertas. Desde hace muchos años se emiten alertas por ciclones tropicales. Aquí a lo mejor no están tan familiarizados, pero en los estados costeros sí, está el CIAT-CT, es un sistema que alerta ante la cercanía de ciclones tropicales que pueden afectar algún estado o algunos municipios del estado. Más recientemente, hace algunos años, se tiene la alerta sísmica. Bien. El año pasado se inauguró el CAT, que es el Centro de Alerta de Tsunamis en la Secretaría de Marina, a donde también participa el CENAPRED. Pues también hay un sismo y a los pocos minutos llegan los mensajes de alertamiento por tsunami, si fuera el caso. En el CENAPRED desde hace 15 años más o menos trabajamos en sistemas de alerta por inundaciones, en donde, dada una ciudad que queremos estudiar, que queremos proteger, identificamos su cuenca de aportación, se colocan instrumentos de medición de lluvia, vía radio se mandan señales a una oficina central donde se procesa la información y con minutos y a veces con horas de anticipación sabemos lo que está lloviendo en la parte alta y sabemos si se va a desbordar o no se va a desbordar el río ahí en la ciudad, si vamos a tener problemas. Entonces se emiten alertas y la gente ya sabe, se hacen simulacros, saben dónde están los albergues, dónde están los centros de acopio y estas cosas, y la gente sabe qué hacer, hacia dónde dirigirse y en qué momento. Entonces también se trabajan esas cosas. Entonces, bueno, desde hace muchos años estamos trabajando en esto de sistemas de alerta. A iniciar la operación de estrategia México Seguro ante desastres. Si le damos un clic, por favor, en el Plan Nacional de Desarrollo,
¿Qué son todas las acciones que proponen los gobiernos cada sexenio? Bueno, este sexenio, estos son los 5 ejes. El primero es un México en paz, y en ese México en paz es en paz en general, en todos los ámbitos. En el ámbito de seguridad, y dentro de ese ámbito de seguridad también está una parte de protección civil. Si nos regresamos, por favor. Entonces, a eso se refiere de la México seguro ante desastres. En ese México en paz entra este México seguro ante desastres. Estamos trabajando en ello. La iniciativa campaña de difusión de la cultura de prevención y protección civil. Entonces, estas campañas de difusión y de cultura son justamente esto que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Estos simposios, estos congresos, las pláticas que se organizan, todo esto abona a este punto de intensas campañas de difusión para que sepamos qué nos puede ocurrir y no estemos con los ojos tapados sin saber qué hacer ante la ocurrencia de un fenómeno, ¿sí? Esto genera difusión de la cultura de protección civil. Actualizar el Atlas Nacional de Riesgo. El Atlas Nacional de Riesgo es una gran base de datos que se maneja en el CENAPRED, que no hace solamente el CENAPRED, la hacen todos los estados, la hacen los municipios, la hacen algunas dependencias del gobierno federal, y el CENAPRED acopia. Y en un momento más les digo qué hacemos con esto, pero bueno, estamos trabajando en el Atlas Nacional de Riesgos. El Programa Nacional de Respuesta a Siniestros y Emergencias, eso tiene que ver con justamente saber qué hacer, ocurre un fenómeno, y que en el menor tiempo posible los que se deban de enterar sepan que ocurrió el sábado, que se inundó Piedras Negras. A los pocos minutos ya la gente que tenía que saber ya sabía lo que estaba ocurriendo en Piedras Negras, y comenzó a desplegarse el mismo sábado el operativo. Llegó el Ejército, llegó la Marina, llegó Protección Civil, y bueno, llegaron todos los que tenían que llegar. Entonces, estar muy atentos y que cada quien sepa qué le toca hacer en caso de una contingencia. En eso, esto se está implementando, estamos trabajando, y bueno, pues de manera coordinada esto va a ir mejorando poco a poco. Y bueno, finalmente esto de las 5 regiones de representación, eso tiene que ver con el país ya se dividió en 5 regiones, para que, o sea, solamente hay un CENAPRED en el país, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y está en la Ciudad de México. Entonces, para acercarse a los estados, para acercarse a los municipios, digo, mucha gente sabe de qué manera hacerlo, pero bueno, se lleva horas o algunos días. Y si un municipio tiene identificada alguna problemática, pero siente que no tiene la capacidad técnica para darle solución, recurre al CENAPRED, pide asesoría técnica, y va la gente especializada y tratamos de ayudarlo para resolver ese problema. Eso puede llevar algunos días. Esta parte de las 5 regiones ya se partió el país en 5, y en cada una de esas regiones va a haber una especie de CENAPRED chiquito. Entonces va a estar más en corto, les va a quedar más a la mano, y como va a ser regional, va a estar más enterado de la problemática local. Esa es la idea en este último punto. La siguiente, por favor. Bueno, ya vimos lo del Plan Nacional de Desarrollo. Normatividad. Hay mucha normatividad. Cuando decimos, ¿qué hay en protección civil? ¿Qué hay para el ordenamiento territorial? ¿Qué hay para la elaboración de mapas de riesgo? Pues nada, ¿no? Sí hay, y hay muchas cosas que son un poco vagas, que no son específicas, sí, pero hay cosas, y poco a poco las vamos adaptando. Entonces, por ejemplo, en normatividad comenzamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 115, así lo soñamos, porque el artículo 115 constitucional dice que los municipios son soberanos y que ellos deciden
pues lo que haya que decidir en su territorio. Así es que, aunque esté el Senapred, aunque esté la Conagua, aunque esté la Secretaría de Gobernación o quien ustedes quieran, y dice, esta zona es de inundación, aquí se inunda. Si el municipio dice, voy a urbanizar y voy a dar permiso para que haya asentamientos humanos o para que construyan un parque industrial, no podemos hacer nada. El municipio decide qué se hace en su terreno. Entonces, ese artículo 115 constitucional es el que nos ha dado muchísima lata, muchísimos problemas. Por eso, justamente, porque aunque nosotros sepamos que ahí va a haber problemas, si el municipio dice, voy a dar los permisos para que se lleve a cabo eso, lo hace. Entonces, bueno, un poco para equilibrar esa balanza, la nueva Ley General de Protección Civil, que salió el 6 de junio del año pasado, hace un año, entre otras cosas, ya clasifica como delito grave cuando alguna persona, entiéndase director de desarrollo urbano, de planeación o director de protección civil municipal o estatal, qué sé yo, da permisos para construir en zonas de riesgo. Y delito grave se entiende como se va a la cárcel. Eso ya está en la nueva Ley de Protección Civil. Entonces, aguas. Entonces ya no es tan fácil que digan, pues aquí se va a inundar, voy a dar el permiso. Eso ya, vamos a ver quién lo hace. Porque ahora sí, es delito grave y eso trae como consecuencia que lo metan en la cárcel. Entonces, bueno, eso es un poco para equilibrar la balanza. Y bueno, hay algunas otras leyes, ¿no? Por ejemplo, esta ley de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que justamente el día de ayer me llegó a la oficina, a su oficina, a la oficina de todos ustedes, llegó un, ¿cómo se llama? Un proyecto de adecuación de esta ley. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la publicación de la Ley General de Protección Civil. La siguiente. Esta es la de asentamientos humanos. Entonces dice, reformas y adiciones propuestas a la Ley General de Asentamientos Humanos. Esto me llegó ayer en la tarde a mí. Entonces, por ejemplo, cosas donde dice quienes propicien o permitan la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población, especialmente en zonas de riesgo. Entonces, esto de reformas a la ley, proyecto de reformas, es que, digo, la ley existe desde hace muchos años, entonces de pronto la agarran los legisladores cuando hacen su chamba y pues donde está un poco ambigua, donde no se entiende, donde da pie a que pues yo entiendo esto y tú entiendes aquello, bueno, precisar un poco más, ¿no? Entonces se precisa, o lo que está mal se corrige, o lo que ya no tiene sentido se quita. Eso es lo que llaman proyectos de reformas. Entonces, ayer me llegó y bueno, no digo yo qué se hace o qué no se hace, digo, la mía es una opinión y habemos otras personas que opinamos a este respecto, pero bueno, trabajamos también en estas cosas, ¿no? Los diputados son los que con su equipo de trabajo hacen estas propuestas de reforma y antes de subirla a la Cámara de Diputados o pasarla a la Cámara de Senadores, pues se pide la opinión de los organismos técnicos, los involucrados en, por ejemplo, estas cosas de riesgo, se las pasan al Senapred. Cuando sea de telecomunicaciones, bueno, pues se irá a COFETEL o se irá a ST o a otras partes, ¿no? Entonces, cada quien en su ámbito de competencia. La siguiente. Estrategias y programas. Esto creo que es lo más importante para ustedes. Aquí lo que pretendo es platicar de lo que llega a los estados, lo que se puede hacer. Entonces, reglas de operación de el programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos. Este programa es de Sedesol y tiene como 6 u 8 programas. El Hábitat, el de recuperación de
de zonas en riesgo, no sé, son varios programas. Entonces, en todos esos programas se da recurso a los municipios para hacer mejoras. De todos esos programas que tiene Sedesol, el que a nosotros como Senapred más nos interesa es el programa en donde la Sedesol aporta dinero para que los municipios hagan sus atlas de riesgos. Reglas de operación del Fondo de Prevención de Desastres. Este es un fondo de gobernación, es un fondo en donde los estados o las dependencias de gobierno federal someten a consideración a gobernación algún proyecto para llevar a cabo una obra o un estudio, o por ejemplo, no sé, Protección Civil está muy mal y necesitan equipo, quieren reequipar a Protección Civil, nuevos vehículos, radios, herramientas, esas tenazas, pinzas de la vida, cosas de esas, ¿no? Para renovar todo su equipo, por ejemplo. Un estudio para ver si efectivamente una determinada zona es de alto riesgo o no, elaboración de atlas de riesgos, o tienen bien identificado que las inundaciones que sufren año con año se reducirían, se evitarían si ponen, por ejemplo, un bordo perimetral de 5 kilómetros en el río de tal a tal punto. Entonces, todas esas cosas se pueden financiar a través de el Fondo de Prevención, ¿sí? Son estudios o acciones preventivos para evitar un riesgo que sea inminente. Ahí es donde opera el FOPREDEN. Y bueno, también esto me acaba de llegar la semana pasada, bases para la estandarización de elaboración de atlas de riesgo y catálogo de datos geográficos para representar el riesgo. La siguiente. A ver, bueno, esto es lo de Sedesol, los diferentes programas de los que les hablaba. La siguiente. Esta es la publicación de las reglas de operación del FOPREDEN. La siguiente. Ay, no, la quité. Bueno, la de Sedatu es una nueva secretaría que se creó con esta administración, que es la fusión de lo que antes era la Secretaría de la Reforma Agraria con la parte de ordenamiento territorial que estaba en Sedesol. Entonces, todo lo que era ordenamiento territorial de Sedesol, lo quitaron de Sedesol, lo pasaron a lo que era Reforma Agraria, y ahora es la nueva Secretaría de Desarrollo Urbano, Agrario y Territorial, algo así. Entonces, esa Secretaría acaba de lanzar unos lineamientos de cómo llevar a cabo sus atlas de riesgo, cómo identificar zonas de riesgo. Y bueno, llegamos a una cosa interesante aquí. O sea, siempre el financiamiento es fundamental para fortalecer capacidades, para hacer cosas, ¿sí? Entonces aquí les estoy presentando las dos radiografías. FONDEN es el Fondo de Desastres Naturales. Ocurre una inundación, un sismo, el Popo hace erupción, hay desastre, entonces llega Protección Civil, declaran emergencia, declaran desastre y les dan dinero para que se recuperen, para volver a la normalidad, ¿sí? Entonces, FONDEN es dar dinero para regresar a la normalidad. Entonces aquí están los estados, se ve muy mal, pero estos son los estados, y aquí en este eje tenemos millones de pesos. El estado que más pide, Veracruz. El que se lleva los honores es Veracruz. Hasta de 2004 que inició el FONDEN a 2012, Veracruz había pedido más de 20,000 millones de pesos, declaratorios de emergencia, básicamente, declaratorios de desastre. Por ejemplo, Puebla, pues digamos que está en el primer tercio, ¿no? Que serán del orden de, ay Dios, 5, pues a lo mejor como 1,000 millones, ¿no? Puebla como 1,000 millones de pesos le ha pedido, bueno, el FONDEN le ha dado como 1,000 millones de pesos a Puebla. Y de este lado, bueno, esto es reactivo, ¿sí? FONDEN es reactivo, pasó, vamos a recuperarnos. FOPREDEN es preventivo.
Detecté un riesgo inminente y quiero hacer una obra, quiero desarrollar un programa, quiero hacer un estudio, quiero llevar a cabo una acción para, si no evitar, mitigar ese riesgo, ¿sí? Es preventivo. Entonces, FOPREDEN, el que más ha pedido es Tabasco, del orden de 170 millones, más o menos, ¿no? Y Puebla, pues también anda ahí como en el primer tercio, ¿no? Que será del orden de 40 millones. 40 millones de pesos le ha pedido Puebla al FOPREDEN para cosas preventivas. Para cosas reactivas, Puebla ya pidió 1,000 millones. O sea, ¿se dan cuenta? A toro pasado, 1,000 millones Puebla. Y para prevenir, 40 millones. ¿De 40? 40 contra 1,000. Aquí no se ve bien porque las escalas son diferentes, ¿no? Aquí tenemos 25,000 millones y aquí tenemos 200 millones. Si hacemos, no sé, así como que los ponemos a la misma escala, dale, la que sigue. Ahí está. Entonces, esto es lo que se gasta en FONDEN y esto es lo que se gasta en FOPREDEN. Hay que meter más proyectos, ¿no? La moraleja de esto es, hay que ponernos a chambear para pedir más dinero para prevenir, no para remediar. ¿Sí? Lo ideal es que estos millones se gastaran acá y que estos millones se gastaran aquí. Eso sería lo ideal, ¿no? Que esto estuviera invertido. Pero ahorita nuestra realidad es esta. Estamos tratando de invertirlo. La siguiente. Esta es la que les decía de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la nueva Secretaría. Y este es el documento, ¿no? que sacó apenas. La siguiente. Metodologías. ¿Cómo hacemos para el caso de inundaciones? Por ejemplo, mapas de riesgo. Bueno, pues hay varias cosas, ¿no? Guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligro del CENAPRED, metodologías para la elaboración de mapas de riesgo por inundaciones en zonas urbanas. También, CENAPRED, términos de referencia del CENAPRED. El Instituto de Ingeniería también tiene unos términos de referencia. CEDESOL tiene términos de referencia para la elaboración de atlas municipales. ¿Quién más? El Servicio Geológico Mexicano también tiene por ahí sus lineamientos. Entonces, hay bibliografía para que sepamos cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo entrarle a las cosas. La siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿todo esto para qué? Bien. Cuando nos fijamos en una zona en la que ustedes quieran, la zona, en la colonia donde cada uno de ustedes vive, visualícenla. Bueno, esa colonia tiene un riesgo inicial. Ahorita, en este momento, o hace 10 años que ustedes llegaron ahí, tenía un riesgo por inundación o por el popo o por lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a pensar en las inundaciones, tenía un riesgo inicial. Entonces, comenzamos a trabajar en esto de la gestión del riesgo por inundaciones y de las cosas primeras y, digamos, más fáciles de implementar. Bueno, que haya reglamentos de construcción para disminuir la vulnerabilidad de las viviendas y de la infraestructura en general. Entonces, reglamentos de construcción. Después, con este análisis del evento, conocer qué es lo que nos puede pasar y hasta dónde y cuál es la inundación del periodo de retorno de 20, de 50 o de 100 años, pues zonificamos los usos del suelo y entonces decimos aquí es apto para uso, para desarrollo habitacional y en esta otra parte no, aquí campos deportivos o acá centros comerciales, zona comercial o qué sé yo.
Conociendo cómo se comportan las inundaciones, nosotros podemos hacer esta zonificación de uso de suelo. Entonces, de este riesgo inicial bajamos a este, le bajamos el riesgo y ahora es este. Con la zonificación volvemos a bajar un poquito y tenemos este riesgo. Con estas campañas de concientización, con estos congresos, seminarios, estas pláticas, que la gente sepa qué puede esperar, a qué se tiene que enfrentar, pues también le vamos a bajar un poquito al riesgo. Con los sistemas de alerta, dependiendo de qué fenómeno estemos hablando y los tiempos de respuesta, por ejemplo, en inundaciones, el tiempo que tarda desde el momento en el que comienza a llover hasta el momento en el que se genera la inundación acá abajo, esos tiempos de respuesta, por ejemplo, para inundaciones son vitales para ver qué tan bueno o qué tan malo, no malo, qué tanto provecho le podemos sacar a estos sistemas de alerta. Entonces le bajamos un poco más y ya después nos vamos a medidas más estructurales, ¿no? más obra física y por tanto pues cosas más caras. Por ejemplo, mejoras en el drenaje urbano, que también le baja un poco, y bueno, dejamos al final infraestructura de protección, que ya son las grandes obras de infraestructura, presas, bordos, canalizaciones, dragados, eso que ya el gobierno federal tiene que invertir bastante dinero en ello, entonces pues también le restan, ¿no? Entonces, al final de toda esta serie de ejercicios, de acciones coordinadas con otras dependencias, que es la gestión, lo definimos al principio, la gestión de riesgo, pues de este riesgo inicial podemos llegar a este riesgo. O sea, jamás vamos a dejar el riesgo en cero, porque como les decía, una obra de infraestructura, una obra de ingeniería se diseña para un periodo de retorno, pero siempre existe una probabilidad, aunque sea muy pequeña, de que se presente, durante la vida útil de esa obra, de que se presente un evento mayor al evento de diseño. Eso es inevitable. Alguien puede decir, bueno, pues es que en vez de diseñar el bordo para 100 años, diséñalo para 100,000 años. Sí, pero los costos se van al cielo y eso es incosteable, entonces no se puede hacer. Justamente para eso son los estudios costo-beneficio de los que nos hablaban hace un rato, ¿no? Para dar la justa medida, si son 50 años, si son 75, si son 100 o si son 200. Esos estudios nos dicen cuál será el periodo de retorno que debemos adoptar para que el costo sea el óptimo. Entonces, siempre vamos a tener nunca vamos a dejar el riesgo en cero, siempre va a haber un riesgo residual. La siguiente. Esto es lo mismo, un riesgo potencial, un riesgo residual, nada más que, bueno, de inicio, aquí lo que se pretende es que ustedes identifiquen de quién es la responsabilidad o quién es más responsable, ¿sí? Entonces, de inicio, el gobierno federal tiene que ver qué hay que hacer, zonificar, hacer obra de infraestructura, qué cosa, si se ponen o no se ponen los asentamientos ahí. Entonces, de inicio, la responsabilidad es del gobierno federal y en menor medida de los gobiernos locales, el estatal y el municipal. La población también tiene un riesgo mínimo, una responsabilidad mínima, pero también tiene una responsabilidad. Y ya después del riesgo residual se invierte un poquito, ¿no? Ya es más de las... Ya está, la pelota está en la cancha de los locales un poco más, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La siguiente. Este es un programa que se vino trabajando con la CONAGUA, la agenda del agua 2030. Eran, pues, ¿qué debíamos de hacer? 4 grandes ejes que definió la CONAGUA. Uno de ellos era asentamientos seguros ante inundaciones. Ahí es donde nos tocó participar a nosotros. Hubo otras 3 mesas, abastecimiento de agua limpia y no me acuerdo qué otra cosa. Entonces, el de asentamiento seguro es donde estuvimos participando nosotros y al final ahí convergieron todas las dependencias que de una u otra manera estamos involucrados en esta cosa del riesgo, los mapas de riesgo, el ordenamiento territorial, la definición del peligro y vulnerabilidad y todas esas cosas. Al final de una semana de estar deliberando y después 2 o 3 reuniones espaciadas un par de meses, esto fue a lo que llegamos. Estas fueron las iniciativas que el grupo de asentamiento seguro le dio a la CONAGUA y dijo, tenemos que trabajar en esto de aquí al 2030. Son estas 9.
Entonces, crear la Secretaría del Ordenamiento Territorial, ya se creó la SEDATU, ya está la SEDATU. Después dijimos que hay que hacer obligatorio implantar gradualmente un programa de ordenamiento ecológico en todos los municipios y extender sus alcances. Bueno, esto es parte de lo que está haciendo la SEDATU, ¿no? Con los lineamientos y con todas las leyes y los reglamentos que yo les mostré. Bueno, hacia allá vamos. El Observatorio Nacional de Ordenamiento Territorial, esto también es, de alguna manera, es parte de la SEDATU. Lo que pasa es que, por ejemplo, el CENAPRED es un centro que propone soluciones. O sea, un estado, un municipio o una dependencia federal nos pide opinión, vemos qué es lo que está pasando y el CENAPRED emite su opinión, emite su opinión solamente. O sea, bueno, pues para reducir tu riesgo, pues creemos que hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y si ese estado, municipio o dependencia federal quiere, nos hace caso. Y si no, sigue haciendo lo mismo que hace. O sea, simplemente el CENAPRED emite una opinión. No es un órgano que dé un dictamen. No decimos, tienes que hacer esto. Es la gran diferencia. Y así como el CENAPRED, muchos otros organismos, centros de investigación, secretarías, hasta hace poco, hasta hace unos meses, no había un ente, un organismo, una oficina que, como dicen en el argot legal, que mordiera, ¿no? Que les diera la mordida, no que les pidiera dinero, sino que lo sancionara, ¿sí? O sea, si no haces lo que tienes que hacer, si no haces lo que te están recomendando, entonces te voy a sancionar, ¿sí? Una especie de procuraduría del riesgo, ¿sí? Así como la Profepa, que se mete al manglar y trozó la ramita del árbol de no sé qué, y le ponen su multa. Aquí lo mismo, el que se meta y ponga un tabique en una zona de alto riesgo, también lo van a multar. Entonces, eso es lo que se está pretendiendo hacer con la SEDATU. Bueno, aquí darle más fortaleza a la defensa y también a la Marina. Esta la resalté porque, bueno, esta es la que nos atañe directamente a nosotros como CENAPRED. Incrementar inversiones en mapas de riesgo por inundación, también se está llevando a cabo. Fortalecer las capacidades de los municipios en materia de protección civil. Esto se ve reflejado en esas 5 regiones que les dije que está dividido el país. O sea, ya van a tener un CENAPREDcito más cerca de ustedes, ¿no? Y más ad hoc para las cosas locales. Consolidar servicios hidrológicos regionales y nacionales. Bueno, es parte de CONAGUA esto. La CONAGUA, yo creo que en el sector hidráulico, así el florecimiento del sector hidráulico fue por ahí de los 50s, 60s, cuando era la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que era una supersecretaría. Después de eso, como que como que bajó por decirlo de alguna manera, su poder, su influencia, cuando la fusionaron con Agricultura y crearon la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Posteriormente tuvo otro bajón, y no es que sean malos, digo, tengo grandes amigos en la CONAGUA, pero de secretaría la bajaron a lo que es ahora la Comisión Nacional del Agua y la metieron dentro de una secretaría, que es la Semarnat, ¿no? Entonces, como que ha ido mermando el peso del sector hidráulico. Sin embargo, a finales de año me parece que, así como la SEDATU, van a anunciar la nueva Secretaría del Agua, nuevamente, que yo creo que va a ser un símil de lo que era recursos hidráulicos. Entonces, ahí, bueno, entra esto de que se van a consolidar los servicios hidrológicos. Acelerar el programa de modernización, bueno, en esto se está trabajando. El servicio hidrológico le están inyectando mucho presupuesto. Y, bueno, incrementar las sanciones de servidores públicos que permitan el cumplimiento de planes de ordenamiento. Esto tiene que ver con la Ley General de Protección Civil, ¿no? Que les decía que ya es delito grave y es cárcel
al que haga estas cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, de las iniciativas que se plantearon en la Agenda 2030, en el grupo de asentamientos seguros, pues felizmente muchas ya se cristalizaron y otras están en proceso de... Así sí da gusto trabajar en estos talleres. Bueno, creo que esta es la última. Ya para redondear esta idea de la gestión de riesgo, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, atlas estatales y municipales de los diferentes estados, todos ellos. Lo ideal es que todos tengan una misma metodología, sean hechos de la misma manera para que las inundaciones de un estado sean acordes con las del estado vecino, o lo del volcán que se analizó en un estado también tenga que ver con lo que analizaron en el estado vecino y cosas de esas. Perdón. Pero la realidad es que todavía hay 2 o 3 metodologías que se emplean y no son del todo idénticas, ¿no? Pero toda esta información se baja a lo que nosotros llamamos el sistema de análisis y visualización de escenarios de riesgo, el SABER. Es una gran base de datos que está en el Senapred. Aquí, en esta gran base de datos, hay infinidad de información. De hecho, dicen que el Senapred ahorita actualmente es uno de los mayores compiladores de información del país, por toda la cantidad de información que estamos almacenando. Y bueno, dentro de esta base de datos hay información desde muy buena, excelente información, por ejemplo, para la cuestión de inundaciones, modelaciones como las que nos mostraron hace un rato, o modelaciones bidimensionales que píxel por píxel nosotros sabemos tirante, velocidad, fuerza, etcétera. Información muy buena, pero también tenemos información, no digamos muy mala, pero bueno, no tan buena, de menor calidad. Pero sí, el abanico aquí es amplio. La cuestión es que toda la información, por ejemplo, información de inundaciones históricas, en donde Protección Civil o Conagua o quien sea, se va caminando por la orilla del polígono inundado, con su GPS va marcando puntos y al final delimita esa zona inundada. Digo, eso no es ninguna modelación, no sabemos qué periodo de retorno corresponde a ello, no sabemos muchas cosas, pero esta información, y también es valiosa esa información. Entonces, toda esa información está aquí y no descartamos absolutamente nada. Lo que pasa es que después de esta información, lo que queremos es, como dice aquí, traducirla y decir, bueno, con base en esta información, si la información es muy buena, entonces la confiabilidad que yo le tengo a esa información es también muy buena. Por tanto, lo que me dice, lo que deduzco de esa información, le creo, y seguramente para calificar la aptitud de suelo, qué sí puedo o qué no puedo poner en cada zona, seguramente las soluciones en este caso van a ser más baratas. En cambio, con información no tan buena, pues la incertidumbre es muchísimo mayor, y a mayor incertidumbre, pues entonces para calificar la aptitud de suelo también nosotros, cuando se hagan las propuestas, pues ahí tendremos que, de alguna manera decir, penalizar esas propuestas, y seguramente a información mala o escasa, pues las soluciones van a ser más caras, y a información buena, de mejor calidad, pues las soluciones seguramente van a ser más baratas, ¿no? Finalmente esto se traduce pues en lo que hemos hablado durante todo este rato del ordenamiento territorial, ¿no? Que hay que poner en cada zona, donde la zona habitacional, donde solamente zonas recreativas, los parques industriales, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente. Es todo. Gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta. Gracias.
Doctor, la pregunta ¿es posible acceder a la base de datos Saber? Sí es posible. Digo, la base de datos está abierta en principio para todas las dependencias del gobierno federal, para los gobiernos estatales, obviamente Protección Civil, para el público en general. Hay algunas restricciones, no es completamente abierta, ¿no? Entonces se pregunta, ¿qué es lo que te interesa ver de esta base de datos? ¿Sobre qué quieres trabajar? Y bueno, se da acceso a esa parte de la información. Ok, ¿quién formuló la pregunta? Ya se nos fue. ¿Quién la formuló? ¿Usted? Ok, la segunda pregunta. ¿Dónde pueden consultarse las metodologías como los mapas de riesgos que mencionó? Todas las publicaciones del CENAPRED, entre ellas las metodologías, no solo las de inundaciones, sino las metodologías para sismos, para laderas, para sequías, heladas, granizo, para muchos fenómenos que se estudian en el CENAPRED, están publicadas en el portal del CENAPRED, www.cenapred.unam.mx. En ese portal hay un apartado que dice publicaciones electrónicas, y ahí están todas las publicaciones del CENAPRED, además de las metodologías, todo. Ok. Una tercera, con respecto al tema asentamientos seguros. La pregunta es, ¿qué va a pasar con las más de 500,000 familias que están ubicadas en zonas de riesgo no mitigables, si solo se han reubicado el 0.7%? Pues eso es uno de los problemas más difíciles que hay, porque yo creo que de las medidas que